le otorga o le da los insumos al formulador de proyectos. Este formulador de proyectos elabora justamente un perfil, un proyecto que debe de aplicar a un financiamiento, sea estatal o sea de la cooperación internacional. Entonces, una vez que captamos el presupuesto, el apoyo de la cooperación o del Estado, entonces tenemos ya proyectos concretos que beneficien a las comunidades y que es lo que más o menos estaban esperando estas comunidades. Pero lo hacemos de forma conjunta, o lo hacíamos de forma conjunta, donde la comunidad, una vez que tenemos el proyecto, se compromete a conservar o ayudar a conservar a la reserva comunal. Esa es la ecuación, beneficio, acuerdo de conservación y en consecuencia tendríamos unas reservas comunales mejor gestionadas. Entonces, bajo ese esquema del programa institucional, teniendo un articulador local y un formulador de proyectos y un ejecutor de contrato de administración fortalecido, acompañado técnicamente, hemos logrado algunos resultados interesantes. Por ejemplo, tenemos algunos proyectos generados por el Servicio Nacional de Inversión Pública. En la Reserva Comunal Axaninca hemos elaborado, o se han elaborado 2 proyectos por aproximadamente 8 millones de soles, que debería de estar implementándose en este y el próximo año. En la Reserva Comunal Machiguenga también tenemos 2 proyectos de SNIP que bordean los 6 millones de soles y que ha sido resultado de un trabajo conjunto entre las jefaturas y los ejecutores de contrato de administración. Lo que nos interesa es que estos ejecutores de contrato de administración, conformado por indígenas, por poblaciones locales, tengan las capacidades técnicas y las capacidades de articularse con otros actores para beneficiar la gestión de la reserva. Suena fácil, pero es un trabajo bien complicado, así que necesita bastante seguimiento. Entonces, tenemos estos 4 proyectos SNIP, pero también tenemos la acción propia de estos ejecutores de contrato de administración, que han empezado a desarrollar algunas capacidades de gestión, y que es lo que nos interesa, ¿no? Que ellos mismos empiecen a tener sus equipos técnicos y empiecen a elaborar proyectos, a consensuar con sus propias comunidades y a trabajar en beneficio de estas propias comunidades. Entonces, en la siguiente presentación tenemos, por ejemplo, los recursos captados por los ejecutores de contrato de administración. Son el ECO Axaninca, que es el ejecutor de contrato de administración de la Reserva Comunal Axaninca, junto al ECA Maeni, que representa la Reserva Comunal Machiguenga, y una ONG que se llama ACPC, han formulado un proyecto y han ganado hasta $400,000, que es un financiamiento otorgado por Profonamp. Y así ven ustedes entre Maeni, que es de la Reserva Comunal Machiguenga, también tiene un proyecto con otra ONG, por algo así como $100,000, que es importante. O sea, cada sol que logran estos ejecutores de contrato de administración es porque han desarrollado alguna capacidad, y eso es importante para nosotros. Tenemos también el ECO Purús, que es de la Reserva Comunal Purús, junto a Maraqueri ha logrado la misma cantidad de financiamiento. La siguiente. Otra experiencia interesante es el de ECO Purús, que ha elaborado un perfil, una propuesta para la recolección de semillas, es decir, ellos no tumban los árboles para tener semillas de caoba, sino las recolectan, han desarrollado una técnica específica para la recolección, entonces han generado ya hasta 13,000 soles, y eso es por propia gestión. Entonces, este tipo de experiencias a nosotros nos parece importante y es producto de un seguimiento, de una capacitación constante, de un fortalecimiento constante de los ejecutores de contrato de administración, que son nuestros socios para administrar las reservas comunales. No obstante este fortalecimiento, hay algunas limitaciones, hay algunos problemas que esperamos o que estamos viendo técnica, económica, social y culturalmente de solucionarlos, de tal manera podamos tener una mejor gestión de estas reservas comunales. Siguiente. Para la elaboración de estos proyectos, para formular estos perfiles, nosotros planteamos algunos elementos, algunas características, algunos lineamientos que deberían regir estos proyectos, ¿no? De tal manera que podamos incluir a la población, incluir en su participación y respetar los aspectos sociales y culturales de estas comunidades, que son nuestras socias. Por ejemplo, el proyecto debía representar una necesidad
de la comunidad o de las comunidades, debería ver las oportunidades y las expectativas que tenían o que tienen estas comunidades. Esperamos tener compromisos de conservación, es decir, que las comunidades, una vez que perciben un beneficio, se comprometan a conservar. Eso era un lineamiento. Promovemos la participación y la equidad, es decir, si hay participación en las comunidades y si las mujeres, con esto de la equidad de género, participan, mucho mejor aún. El enfoque básicamente era el de por resultados, es decir, un objetivo que se planteaba en las comunidades debía lograr un objetivo concreto. Es una cultura que es externa, pero que es dinámica y le permite a los ejecutores de contrato de administración acceder a financiamiento. Esperamos captar el financiamiento de otras instituciones estatales, también de la cooperación internacional, y eso lo han aprendido los ejecutores de contrato de administración. Estos proyectos deben de considerar, por supuesto, nuestras competencias como el CERNAN. Nosotros promovemos la conservación y el aprovechamiento sostenible de recursos naturales básicamente. Y el ejecutor de contrato de administración debe de asumir la responsabilidad en la gestión, no solamente del proyecto, sino también en la gestión de la reserva comunal. Y eso es complicado, pero es un proceso de aprendizaje interesante, por eso planteamos un poco al final la memoria institucional, es decir, cómo los ECAs han aprendido para gestionar por su propia cuenta estas reservas comunales en conjunto con el Estado, ¿no? O sea, creemos nosotros que es importante tener memoria institucional, es decir, que estos conocimientos sean transmitidos entre los líderes indígenas y, por supuesto, la memoria institucional del Estado, que también debe de sistematizarse, es decir, considerando la participación, considerando el punto de vista de las comunidades y de sus líderes. Entonces, estos son algunos lineamientos que nos han facilitado el trabajo y una comunicación con las diferentes comunidades. Les he mostrado en general cuál es el proceso de gestión o de coadministración de las reservas comunales, pero en concreto y en la realidad, este es un caso de cómo o cuál es el entorno que tenemos en las reservas comunales. Esta es la reserva comunal Amaraqueri. Ustedes ven las diferentes presiones que tiene esta área protegida. Por ejemplo, hay mineros ilegales, hay madereros ilegales, las comunidades están enfrentándose constantemente con los mineros y los madereros. Entonces, este mapa nos muestra cuál es la dificultad de gestionar una reserva comunal y, en consecuencia, por qué es importante generar beneficios, generar incentivos para las propias comunidades, sean económicos, sean sociales, sean culturales, ¿no? El siguiente. Y para finalizar, yo no quise poner conclusiones, sino algunos problemas y algunos retos que como Estado y como sociedad civil o como comunidad debemos de prestar atención. Vemos que hay dificultades en la integración de la conservación y las actividades económicas. Para eso estamos implementando diferentes proyectos, diferentes alternativas, ¿no? Ya les he mostrado. Tenemos dificultad en establecer un diálogo entre actores con visiones diferentes. Esperamos, una vez coordinando con estas organizaciones, con estas comunidades, mejorar nuestras estrategias de intervención. En los aspectos normativos, el régimen especial seguramente tiene que ser revisado, es una demanda que tienen los ejecutores de contrato de administración. Hay una predominancia de los booms económicos que a veces no hace sostenible las actividades de conservación. Hay que ver de qué manera podemos apoyar nuevamente a estas comunidades. Tenemos a veces un conocimiento superficial sobre las características económicas, sociales y culturales de las propias comunidades. Hay que hacer un esfuerzo de integrar esos conocimientos a la gestión estatal. Debilidad en los mecanismos de información y comunicación, los conflictos que ustedes conocen, muy mentados en los últimos años, son básicamente por un problema de comunicación. Esperamos con la intervención y la implementación de estos proyectos mejorar una comunicación con las comunidades. Debemos de esforzarnos o debemos de plantear estrategias en la construcción de la participación, que es complejo pero es posible, y establecer lineamientos para los procesos de consulta. ¿Cómo vamos a establecer esos procesos de consulta? Básicamente, ¿cómo le consultaríamos sobre una actividad extractiva, por ejemplo, a un Aratbut que piensa diferente a un Machiguenga, o cómo le preguntamos a un Aguajún o a un One Piece
que piensan de forma diferente, ¿no? Entonces, nuestro reto está en cómo vamos a establecer esos procesos de consulta relacionados a las áreas naturales protegidas. Y en la última parte, la atención a los conflictos socioambientales que se están presentando en las áreas naturales protegidas y en las zonas de amortiguamiento, que el CERNAM pone especial énfasis en este aspecto, por eso ha creado una unidad de gestión de conflictos y que esperamos institucionalizarlo, y sus acciones ya se están viendo en capacitación y fortalecimiento de las jefaturas de las áreas protegidas y en otros aspectos de coordinación. Muchas gracias.